Pues vamos a comenzar y a su vez a continuar, muchachos, con las sesiones que llevamos, que tiene que ver con que tienen que ver con el tema de las palabras, específicamente el poder de las palabras, y hoy tenemos la parte 6. El poder de las palabras, parte 6. Bueno, entonces miren, pues prosiguiendo con lo que hemos visto hasta ahora, son varias cosas y todo comenzó como debimos haberlo dicho en la parte 1, la parte primera, que se suele pensar simple y sencillamente que las palabras tienen poder, pero se le ha dado una significación a eso, eh, digamos que de manera mágica, ¿no? Que solo hablo y lo que hablo se va a cumplir, pero pues ya decíamos que eso es una equivocación porque se asocia mi palabra eh, a la palabra divina. Dios, por ejemplo, habla y Él es capaz de crear, ¿sí? Él habla y lo que habla se cumple, pero porque Él es todopoderoso, Él es Señor, por, Él es Dios por sobre todas las cosas, y en su poder, eh, pues Él habla y las cosas son. Entonces, así como decimos que lo que Él hace corresponde a su justicia, a su santidad, a su bondad, entonces lo que Él habla, pues está estrechamente ligado ciertamente a su amor, a su justicia, a su bondad, pero también cuando Él habla, eso está asociado a su poder. Entonces, de ahí que su palabra, pues no tiene, eh, digámoslo así, no tiene límite. Claro, entendemos eh, que su palabra está asociada a lo que Él es. O sea, eh, no hablamos en sí de límite, ahorita digo así límite, pero no es que Dios esté limitado por algo, es que simplemente Él es de una cierta manera. Entonces Él desde luego pues no es malo, no es cambiante, en ese sentido es de una pieza y lo que habla pues está asociado a todo eso. Bueno, pues los hombres hablamos y cuando hablamos eh, pues tenemos limitación. Sin embargo, lo que hablamos tiene poder. Hay una medida, hay un sentido en el que nuestras palabras tienen poder y pues lo hemos ido explicando en las sesiones pasadas. Eh, no como cuando Dios habla. No, nosotros no podemos, por ejemplo, hablar y crear algo. Yo no puedo hablar y crear una situación. Ya decíamos, por ejemplo, si digo de mi hijo, le expreso a un hijo algo como esto: eres un tonto, hagan de cuenta, ¿no? Digamos, por ejemplo, si yo expreso esto a un niño, ¿ah? Digo, eres un tonto. Y entonces, pues muchos piensan, mira, lo que tú le dices va a hacer que él sea un tonto. No, no es lo que ciertamente tiene que ver, algo tiene que ver lo que le digo, pero no es todo. Decimos, es que de manera, eh, digamos, multimodal, de manera aspectual, haciendo referencia a los aspectos de la realidad, en distintos quehaceres,
yo hago determinadas cosas que darán como resultado que él, pues, por ejemplo, no trinque. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, modalmente, pues, eh, ciertamente eres un tonto, pero miren, le muestro sentimientos determinados, eh, formas determinadas, por ejemplo, gestos determinados. Por ejemplo, en cuanto a lo jurídico, no hay reglas. O sea, por ejemplo, le grito, no hay reglas. No hay en ese sentido límites. Mira, esto se hace ahorita, esto no se hace ahorita, o esta cosa debemos mantenerla siempre, esta manera de ser, etcétera. Entonces, por ejemplo, en cuanto a lo jurídico, el, el no ver reglas, por ejemplo. En muchos casos, pues ni siquiera cosas como la alimentación, por ejemplo, tampoco hay reglas. Le hablo algo, pues, indebido, lo que tiene que ver con el lenguaje, pues se usa indebidamente. Sí, por ejemplo, aquí voy a poner un mal lenguaje, voy a bajar malas palabras, por ejemplo, sentimientos, eh, le muestro sentimientos determinados y otra suma de cosas en general. En lo que le digo, pues no se ve, por ejemplo, armonía, pues, estéticamente no se ve armonía. Estoy hablándole de una forma en que tengo una cierta visión del futuro. Hay cuestiones que tienen que ver con la fe. Eh, Tengo una determinada visión del futuro de esto. Y entonces, pues, ¿qué voy a hacer de alguien así? Pues lo que dije en principio, un tonto, pero no es en sí que la pura palabra tenga poder, porque pues mucha gente llega a decir de nosotros cosas, puede hablar cosas de nosotros, o incluso en la calle alguien decirnos algo. Ser una persona, pues digamos, eh, exitosa, por ejemplo. Es un exitoso, estudió, hizo ciertas cosas en su vida, salió adelante, por ejemplo. Pero en algún momento va conduciendo un automóvil y falla porque pues no prende la luz, ese día se le fue, o le dijeron es por aquí, da vuelta prontamente, por ejemplo, pues comete alguna imprudencia, cualquiera le puede pasar manejando, y pasa otro en su carro y le grita y le dice tonto en grosería. Bueno, eso no quiere decir que el otro ya va a vivir así, ¿no? Nomás está hablando pues por el enojo, pero el otro, pues repito, tiene una vida exitosa. Entonces no es en sí esta palabra que le doy, ¿sí? Puramente, sí, ciertamente esta palabra que doy tiene una importancia, una palabra, eh, pero su duración es poca. La duración de esa palabra es instantánea. Así como se dice, se va pronto. No queda ahí, no queda ahí. Es una palabra. ¿Cuánto tiene de duración una palabra? El tiempo que se dice. La palabra, eh, por ejemplo, la palabra tonto. ¿Cuánto dura? Miren, tonto. Acabó. Esa es su duración. Lingualmente, según la ley lingual, pues su duración es esa. Ahora, a mí me puede quedar una imagen. Yo entonces ya tengo una imagen de esa palabra y la empiezo a asociar con vivencias y otras cosas en mi cabeza. Entonces, en mí ciertamente puede producir un impacto, pero pues no es lo mismo que, por ejemplo, miren,
me digan de esta forma. Hagan de cuenta que alguien, por ejemplo, mis padres, me diga, mi padre, por ejemplo, es que eres un tonto, y me está hablando así, y luego lo dice, por ejemplo, constantemente, con una expresión de cara, pues pesada, por ejemplo, y tengo, pues, tengo dolor por lo que me dice. En cambio, por ejemplo, o puede decirlo igual mamá, no solo papá, puede serlo mamá, pero en otro momento están hablando conmigo y, oye, esto, mamá, no, ay, no seas tontito, mira, esto. Ahí tomo a mal, así. No, me dijo tonto. A veces ese tipo de cosas se pueden decir así, ¿no? Mucha gente habla así, ay, ay, eh, ay, no seas tonto, a ver, ven, mira, ven, te explico bien. Esa forma de hablar es distinta. Ven que es la misma palabra tonto, pero está enmarcada por otras vivencias. O sea, por ejemplo, esta palabra que digo aquí, tonto, ¿sí? De pronto se ve asociada a un marco de vivencias. O sea, aquí hay algo que rodea mis gestos, sentimientos, tonos. Por ejemplo, decía hace rato, normatividad en la casa, reglas. Entonces, miren, si todo esto se asocia de malos gestos, sentimientos, tonos pesados, ademanes así eh, pesados, porque no es lo mismo tomar a alguien y decirle, André, no sea tonto, parece, y hace eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En cualquier caso. Hablarle a alguien, tonto, decirle eso, el tono, el ademán, ajá, por ejemplo, aquí, miren, hay ademanes determinados y otra serie de cosas que hay aquí, por ejemplo, que eh, están unidos a esta palabra. Bueno, el efecto, ¿sí? A lo que puede dar lugar es, por ejemplo, puede dar pues lugar a puede dar un resultado en alguien, pero miren, es que es este conjunto, es todo esto. No es, no es esto, por ejemplo, falso que sea esta pura palabra, ¿sí? Esto en este caso no es. Es que lo que hablas se cumple. Las palabras tienen poder. No, es que es la palabra enmarcada en algo, en una determinada labor. No es así nada más lo que hablo, porque de pronto lo que hablamos puede darse en otro contexto. Es que nosotros hablamos según contextos. Ajá. Nuestra manera de hablar, o sea, el habla se da en un marco contextual. Entonces, de pronto se puede decir una palabra que en un contexto suena muy fuerte, y en otro contexto es distinta. Y por ejemplo, así como esa palabra tonto, hay muchas otras cosas que podemos decir en un determinado contexto. Miren, tan solo eh, el, eh, esta expresión cuando se dice vas a ver, la voy a anotar aquí, miren, esta expresión, aquí, miren, pongo así, esta, así, vas a ver. Ese vas a ver tiene un contexto, así como la palabra, este, eh, como la expresión, mañana voy.
Estas dos expresiones están en un contexto. Miren, por ejemplo, mañana voy puede ser de ánimo. Abuela, te extraño, ahí por teléfono. Y dice la abuela, mañana voy. ¿De veras, abuela? ¡Ah, qué alegría! ¿No? Porque ya llega, no sé, el periodo vacacional o algo así, ya la abuela nos puede visitar, ¿no? Por ejemplo. Eh, pero en otro caso puede ser una amenaza. Mañana voy en un trabajo, mañana voy el jefe, pues eso puede generar cierto temor en los empleados diciendo, mañana llega, ¿qué vamos a hacer? Entonces las palabras están enmarcadas en un contexto. Esta misma frase puede ser amenazadora y esta puede ser también confortadora en otro contexto. ¿Se dan cuenta de esto? Estas son cuestiones que ahora se discuten en lo que tiene que ver con el lenguaje, la filosofía sobre el lenguaje. Ajá. Eh, en muchos contextos, derivados de una, eh, de una cierta forma de ver las cosas, filosóficamente, que se denomina la filosofía analítica, lo tiene derivado. Entonces, en ello, pues se ve, por ejemplo, ya en ciertos avances y autores posteriores que están en el marco de la filosofía analítica, van haciendo desarrollos. Entonces algunos pues ya hablan de o señalan ese tipo de cuestiones, contextos determinados. Entonces la misma frase, por ejemplo, vas a ver, miren, puedo decir así, vas a ver y un niño espantarse horrible. Vas a ver, después de que el niño quebró el vidrio, por ejemplo, eh, la mamá lo mira, toma la chancla, va tras él, vas a ver, pues eso tiene un contexto. Pero le voy a dar a alguien una sorpresa. Y no, mira, y mañana vas a ver. Pero esta se dice con una sonrisa, con emociones, un tono diferente, con una carga emocional distinta. Por ejemplo, también en la otra expresión, vas a ver, hay emoción, hay algo que se mueve. ¿Sí? Es un sentimiento, pero dinámico, digamos, con movimiento, así analógicamente, una serie, bueno, sí, un sentimiento en movimiento, lo que es la emoción, por ejemplo, pero pues asociado al enojo. En cambio, en la otra, pues digo así, mira, vas a ver ahorita, espérate ahorita. O como cuando se está viendo una película, no, no, espérate, no te distraigas, ahorita vas a ver lo que pasa. También estoy diciendo, vas a ver, pero vas a ver en un contexto, pues me espanta, en otro contexto me emociona. ¿Se dan cuenta? En otro contexto crea sorpresa. Así como cuando me emociona, crea sorpresa. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso dependiendo, no es lo mismo el vas a ver en una película, que el vas a ver cuando he roto un vaso, por ejemplo, por causa de mi negligencia y me van a hacer algo en casa, me van a dar algún castigo, por ejemplo. Entonces, esa expresión, vas a ver, tiene contexto. Entonces, lo que hablamos tiene un contexto y tiene una determinada situación. Pero eso, pues, es que miren, lo lingual, decimos, lo lingual está asociado a los demás aspectos de la realidad y en ese sentido está asociado el lenguaje a vivencias determinadas y contextos. Incluso esta expresión tengo hambre se puede decir así, pues tengo hambre, pero no sé, se me antoja algo, ¿no? Y en la otra, pues, llegar la persona así, casi se le está secando la boca, tengo hambre, y la señora en la casa, espérame, rápido, te hizo algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O llegar el muchacho jugar o algo así, tengo hambre. La expresión, lo mismo, tengo sed, puede ir en ese sentido, de la misma manera, con urgencia, ¿ah? Y con
cierto enojo, por ejemplo, con cierta inconformidad, pero también pues simplemente expresando la sed. Nada más, tengo sed. O hasta en un contexto bonito, oye, tengo sed, ¿qué nos tomamos? Ay, no, qué emoción, ¿no? Me va a invitar un, un refresco, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es que decimos que el lenguaje, lo que hablamos, pues está asociado al resto de modalidades. Por esa razón, las palabras pues tienen un efecto, pero en el conjunto de vivencias. Ajá, lo que hemos puesto aquí. Hay una palabra que digo, pero está asociada a determinadas cosas, a una disposición determinada en otras modalidades. Entonces no es la pura palabra que decimos tiene poder. Ahora, hay otras formas, por ejemplo, en que la palabra, podemos decir así, que tiene poder, por decir esta frase. Hay otros contextos, o en otro sentido. Miren, un caso hablando de otras cuestiones, ponía ayer a unos hermanos esto de decir, por ejemplo, aquí hablo algo, o sea, hablo una palabra determinada, cualquier palabra, hago mención de una palabra y esa palabra pues dura poco. Lo, lo que hablamos según la ley de lo lingual, pues las palabras duran poco. Puedo alargarlas, ¿no? Decir la palabra eh, llegaste, puedo decir llegaste, y es rápido. Puedo alargarla, llegaste, tarda más, pero la duración es, digamos, instantánea, ¿no? De las palabras. La ley lingual, por ejemplo aquí, lo lingual hace que esta palabra que menciono, palabra determinada, el orden que Dios ha puesto en lo lingual da lugar a una duración determinada y esa palabra que hablo pues dura poco. Ah, pero ¿cómo le puedo dar durabilidad? ¿Cómo puedo hacer de esa palabra algo que dure más? Ah, miren, me doy cuenta, por ejemplo, de que en lo físico muchas cosas duran mucho. Materiales, cosas físicas duran mucho. Por ejemplo, miren, las piedras, ¿cuánto duran? Duran mucho tiempo. No son eternas, ¿no? Nos da la impresión, pues ahí están las piedras, nunca se acaban. No, eh, no vemos así que se desintegren pronto. Por ejemplo, piedras. Miren, algo como, por ejemplo, los metales, esos duran muchísimo. Entonces, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, una palabra la grabo en una piedra, en un metal, tan solo en un papel? Sale del árbol de algo que es biótico, pero luego ya a eso que saco le realizo un proceso determinado y el papel pues ya es algo físico propiamente. Pero puedo grabar la letra, la palabra en un papel, la puedo grabar, por ejemplo, en una piedra o la puedo bien grabar en un metal. Y aquí esa tiene durabilidad, ahí queda escrita. Ajá. Eso que se dijo queda escrito y tiene tiempo. Ajá. Por eso saben ustedes por ejemplo, las leyes de Hammurabi, Babilonia de la antigüedad, grabaron leyes en la piedra y pues la piedra ahí debe estar, en el museo. Entonces, alcanza una duración mayor porque hago un trabajo en el que la palabra queda eh, físicamente grabada.
entonces tiene una duración mayor. Bueno, pues esto mencionaba por razón de pues de que las palabras que hablamos se asocian a vivencias. Entonces, esto de que las palabras tienen poder, de pronto ah, parece que es la pura palabra, pero no, es que es la palabra asociada a determinadas vivencias. Miren, por ejemplo, hay algunos que avanzando en esas cuestiones del lenguaje han dicho cosas como esta, que con el lenguaje se puede crear. Y dicen, por ejemplo, hay quienes señalan, autores que dicen, eh, una palabra, una expresión como los declaro marido y mujer. Dicen, es que eso crea algo. ¿Por qué? Porque miren, están las personas ahí y el matrimonio, como tal, esa unión declarada, se da esa unión de declaración, los declaro marido y mujer, pero lo que se ve en la realidad es dos que entran, o sea, lo que el ojo percibe, perdón, lo que el ojo percibe es a dos que entran para casarse, llegan al altar, hay una ceremonia, se dice, los declaro marido y mujer, ellos salen y ahora, por ejemplo, van a vivir juntos, pero hay una declaración, entonces se dice, hay quienes dicen, pues esa unión solo es algo declarativo, porque en la percepción, pues están los dos, de pronto ciertamente se van a vivir juntos, pero eso de los declaro marido, ¿dónde se ve que sea marido? ¿No? Esto de marido y el marido y su mujer, por ejemplo, o el marido y la mujer, el esposo, la esposa. Eso no lo veo, veo a dos que entran, salen de ahí, se van a ir a vivir juntos, pero esta calidad de esposo, esta, eh, mm, pues sí, sería esta calidad de esposo, en la vista no está, porque eso no está en la percepción. En la percepción veo, poniendo el ejemplo así, en la percepción veo a dos, esto para explicar por qué hay quienes dicen que el, que con la palabra se puede crear algo, que hay palabra que tiene capacidad de crear una cierta situación, como es el caso de la unión matrimonial o aquella declaración que se da cuando, por ejemplo, se bautiza un niño y se dice es miembro de la iglesia. Pues el niño sí está ahí, es parte, pero esto de ser miembro de, eso no es, no se ve. Entonces hay quienes piensan que se crea, pero aquí la cuestión es, eh, tenemos que considerar, por ejemplo, que eh, con lo, con la vista, lo que nosotros percibimos, tiene que ver con esto. Dos allá entran a un altar, hombre, mujer, voy a poner aquí, si fuera la mujer, entran hombre, mujer, y lo que con la vista percibo, o sea, según mi percepción, ¿qué veo? Veo a dos que pasan ante, por ejemplo, un altar detrás del cual está un ministro que los va a casar, que va a declarar eso, ¿no? Por ejemplo, eh, sí, un ministro, y va a hablar y culminará la ceremonia diciendo, los declaro marido y mujer. Él va a dar una declaración. Miren, con la percepción no veo esto del matrimonio, esta unión hombre-mujer, no es de naturaleza perceptiva, no es psíquica. ¿Eso en qué marco está? La unión se da, el matrimonio es algo ético,
tiene que ver con el amor de dos. Ahora, ciertamente es que los ministros no casan, o sea, no casamos. No, esto de decir la boda por la iglesia, pues eso no existe. Se acostumbra, en el cristianismo así se acostumbra por causa de que en eh, pues hubo un tiempo en la Edad Media, una fase de la que pues nosotros generalmente mucho hablamos en clases, con ustedes, con los hermanos más grandes, por ejemplo, y hablamos del poder que ejerció la iglesia por siglos, el poder que ejerció la iglesia en todas las áreas, saliéndose o extralimitándose de la tarea que Dios le dio, pues empezó a tener dominio. Y pues en esa idea se pensó llevar toda tarea de la vida, ponerla bajo esa visión. Entonces se llegó a pensar, pues así, a ver, el, el, la iglesia, el ministro, por ejemplo, pues es capaz de poner y de quitar a un rey. Es capaz de coronar o de darle el cetro a un rey, ¿no? Por ejemplo. Pues a su vez, pues la iglesia en sus ministros es capaz de unir gentes. Y entonces por eso se hablaba de la unión, ya ahora hablamos de la unión estatal, o sea, la que ejerce el Estado, y la unión por la iglesia. Entonces ya se dice, mira, está bien casado él, ¿no? Fue al civil, se casó, más fue a la iglesia, se casó. Pero la iglesia en sí no casa. Esa estructura no miramos en las escrituras, por ejemplo, que para casarse vaya el sacerdote o vaya el rey. No miramos eso. Los matrimonios se dan entre familias originalmente. Bueno, ha habido un desarrollo y por algo surge la unión que da el Estado, pero la de la iglesia no es, pero se acostumbra así, pero para no envolvernos en el problema, por ejemplo, de la unión matrimonial, pensemos en el niño al que llegan a bautizar. Antes de esto decía, miren, esto está en lo ético. Esta unión, para terminar esta idea, miren, esta unión se da en algo que está más allá de lo psíquico, o sea, una modalidad que está eh, más arriba, lo ético, y en esta se da el amor, el núcleo de lo ético es el amor, y aquí se manifiesta, por ejemplo, la institución matrimonial, aquí se da el matrimonio, pero psíquicamente veo a dos personas. En mi percepción, ajá, en lo sensorial, en lo que percibo, veo a dos, pero el amor matrimonial no es de la percepción, no veo eso, o sea, veo a dos ahí. Es que la naturaleza del matrimonio no es psíquica, es ética. Entonces, miren, por ejemplo, el niño bautizado, ahora voy a poner acá otro caso. Entonces está el niño, por ejemplo, aquí, el pequeñito al que van a bautizar, los papás ahí aparecen, papá, mamá, y ya llevan a su niño, pequeñito. Lo llevan a bautizar, el ministro pues lo va a bautizar, desde luego en la iglesia, y después hará una declaración como fruto de eso que él realizó, que es el bautismo, va a decir que el niño es miembro de la iglesia. Bueno, ¿qué es lo que sensorialmente percibo? Pues a dos personas que llevan a un niño y a él que le arroja agua y que dice algo y se van de ahí, todos los congregantes salen. Sensorialmente eso veo. Ven que sensorialmente no veo lo que se llama el bautismo.
sensorialmente veo que le arrojan agua. ¿Sí? No sé si se entienda esto. Sensorialmente veo que le arrojan agua, pero eso solo de manera sensorial, de manera perceptiva, con la vista. Ajá. Entonces, con la vista, básicamente, lo que yo estoy mirando son dos personas que llevan a un niño y a alguien que le arroja agua. Miren, para que se entienda esto. Como nosotros estamos en un contexto determinado, cultural, estamos en un contexto específico en el que si vemos eso, decimos, se está bautizando un niño. Iglesia por la que pasemos, por ejemplo, que se dé ese acto, que están unos papás, un niño, y vemos a una persona que está poniendo agua, puede ser un pastor o en el caso en una iglesia católica romana, estar bautizando a un niño. Nosotros, por causa de nuestro contexto cultural, vemos un bautismo y a quien está arrojando el agua, decimos, debe ser un ministro, ¿se dan cuenta? Por nuestro contexto decimos, debe ser un ministro o en otro caso debe ser un sacerdote de la Iglesia Católica Romana, por ejemplo. Eh, pero ¿qué pasaría que alguien de otro contexto, de un contexto diferente, por ejemplo, alguien de una tribu, de otro lugar por allá de la Polinesia, por ejemplo, muy lejos, viene alguien de esa tribu que no conoce nada del mundo occidental, por ejemplo, de nuestra cultura, viene y ve este cuadro, el que ve a dos tipos, ve a un hombre y a una mujer que llevan a un niño y a un eh, eh, tercer hombre mayor, no es el papá, no es la mamá, está arrojándole agua al niño. Entonces él se preguntará, ¿qué harán? ¿Se dan cuenta? De que él no está viendo esa estructura que nosotros vemos, que es un bautismo infantil. Porque si nosotros decimos, es que lo que está ahí es un bautismo infantil, lo estamos haciendo nosotros en el marco que tenemos, entendiendo que eso es un acto que tiene que ver con la fe. Es una cuestión pística realizada por la iglesia. La iglesia da sacramentos. Eso lo tiene entre las señales distintivas según la confesión belga, según nuestra tradición confesional. ¿Y qué sucede? Pues se da una declaración de que el niño es miembro de la iglesia, está siendo bautizado, miembro del pacto, de la iglesia de Dios. Entonces decimos, si eso fuera, toda vez que se arroja agua, si así fuera, eh, pues el que venga de otro marco cultural tendría que ver lo mismo, pero él no ve eso. Él ve a dos personas que llevan a un niño y a una persona ajena a esos tres que moja a ese niño. Eso es lo que él ve. Pero porque eso no está en la percepción. Eso ya tiene que ver con una función de fe. Espero, bueno, que esto se vaya entendiendo, esta cuestión de la fe y de cómo se da esa palabra. Pero no es que esa palabra pueda crear eso, es que miren, eso lo ha ordenado Dios. Dios desde el inicio, por ejemplo, ordena la circuncisión, ya más tarde viene bíblicamente sobre el entendimiento adecuado de las escrituras, entendemos el bautismo de infantes, el bautismo de niños. Alguien puede decir, pero no hay un texto en la Biblia donde aparezca que un niño se bautiza. Bueno, eso ahorita no lo vamos a discutir, es una cuestión de otro tema, pues que tiene que ver con la eclesiología dentro de la dogmática, pero pues eso no es nuestro tema ahorita, estamos con el asunto del poder de las palabras y esto es un ejemplo
para pues mostrar cómo las palabras pues están rodeadas de otras cosas. Entonces, esta declaración de el niño es miembro de la iglesia, ahora, este niño es del pacto, por ejemplo. Esa palabra que doy debe estar asociada a todo un conjunto, porque no es que, miren, unos niños se ponen a jugar. Vamos a poner, por ejemplo, ¿no? Que niños les diera por jugar a eso, y vamos a jugar a que te bautizo. Por ejemplo, aquí los niños nuestros no hacen eso. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no hacen eso los niños? Miren, ciertamente no saben, pero ¿por qué no lo hacen? Porque los niños juegan en las casas, en general, las calles, donde sea. Los niños juegan, a veces juegan a que son grandes, juegan al patrón, juegan incluso en iglesias, los niños juegan a soy el pastor. Así. Aquí no, porque miren, no nos andamos fijando que hacen, no juegan a esas cosas porque aquí están enseñados que eso tiene una seriedad, tiene su lugar. Entonces les enseñamos pues que los juegos que son. Aquí, por ejemplo, pues en el colegio a los niños, entre otras cosas, se les habla del juego. ¿Qué es el juego? ¿Cuál es su naturaleza? ¿A qué puedo jugar? Mm, Por eso aquí no se concibe. Vamos a jugar a que soy Dios y tú eres un humano. Porque no hay juegos aquí de los niños así, ¿no? Vamos a jugar, tú eres el padre, yo el hijo, y él que sea el espíritu. No hay juegos aquí de eso, porque a los niños se les enseña la seriedad, el valor de las cosas, el lugar de cada cosa. Por eso los niños no juegan así, no, nunca hemos visto por ejemplo, a Cuca, a Jocarizo, nunca hemos mirado que estén jugando, no juegan a eso, juegan a otras cosas, se corretean, juegan a la comidita, ese tipo de cosas pueden jugar, pero no a las otras, porque todo tiene su lugar. Los niños deben saber la estructura del juego, que no entra en el juego. Bueno, eh, esto señalaba porque cuando se da la declaración, este niño es miembro de la iglesia, ¿qué se requiere que haya ahí? Que esa palabra, decimos, no crea, esa palabra no crea. En sí, que esa palabra pueda crear algo, no es así. Aquí, para esa declaración, el niño es del pacto, por ejemplo. Miren, el niño es del pacto, este niño es ahora. Miren, eso de qué está rodeado. Está rodeado de varios elementos que son importantes. Miren, ordinariamente hay una iglesia, o sea, hay una institución particular. Por ejemplo, hay un ministro que lleva a cabo esa ceremonia. Pero también de por medio, desde luego, pues está la escritura, una fe determinada, lo que se denomina un sacramento. Eso es algo establecido divinamente y pues va adquiriendo una forma determinada en la misma revelación escrita está eso. Padres que pues aparecen ahí, papás que llevan a un niño, porque naturalmente el pequeño sí, requiere un niño ahí, pero el niño no puede ir por él porque es pequeñito cuando lo bautizan, desde los 8 días puede, se le lleva, o puede alguien decir, ay, vea, al mes lo llevo, por ejemplo, y se le bautiza. Pero hay ciertos elementos de los que está rodeado para que se pueda dar esa declarativa. O sea, hay una fe, hay un ceremonial, incluso hay un manual
El ministro habla sobre la base de un manual, por eso en esas ceremonias, en muchos casos, se está mirando al ministro y trae un manual de cómo proceder en la ceremonia. ¿Qué dice aquí? ¿Qué va diciendo? Así como cuando casan a alguien, ¿no? Ya ven, ahora pasa el que va a dar los anillos, ahora pase el que va a dar el lazo, ¿no? Pase el que trae los cojines, pase el que trae las arras, y así va diciendo cada cosa, y se va dando esa unión. Entonces, eh, pues las palabras, no es solo la palabra, sino que está asociada a muchas cuestiones modales. O sea, está lo estético de una ceremonia, lo jurídico, todas las reglas, todo lo que hay. Ajá. Las muchas personas que asisten, ajá, incluso pues cosas físicas ahí, como es el caso, por ejemplo, de un púlpito, un altar, ajá, la misma construcción de iglesia, o bien una casa adaptada como iglesia, pero hay un lugar, ajá, hay un lugar ordinariamente, un suelo que se pisa, eh, hay incluso una vestimenta distinta, porque la gente ese día pues llevan al niño de forma especial, o sea, vestido de una forma diferente, con un arreglo determinado, algo distinto, porque precisamente pues van a darle a eso una formalidad determinada. Entonces, bueno, pues esa es la cuestión, o sea, otra cuestión más con el asunto de las palabras, eh, de cómo es que las palabras están asociadas a otros, al resto de modos o bien de aspectos. Entonces aquí se puede ver la palabra de este niño es del pacto, está asociada a vivencias determinadas, está asociada a vivencias determinadas. Este niño es del pacto. Y entonces se habla y ya el niño pues tiene, no es nada más que eso se diga, porque decía que si los niños jugaran a bautizar a algún niño, dijeran, este niño es no tiene eficiencia eso porque está en el marco de un juego, ¿se dan cuenta? No hay un ministro ahí, no es la pura palabra, no puede declarar eso. La palabra debe estar asociada a algo, a un conjunto determinado de elementos. Bueno, pues como ya llegan algunos, pues vamos a concluir aquí. Y bueno, pues vamos a terminar así la sesión de este día.